Simplemente dije que los seminarios talleres empiezan a socializarse a partir del siguiente viernes. Y vamos a empezar con el tema 1 y el tema 2, nada más. Y a partir de ahí empiezan los demás temas, ¿sí? Muy bien. También estaba terminando ya de ordenar los calificativos. Voy a dictar calificativos, ¿sí? Pero no hoy día, sino en la siguiente sesión. Lo que me falta es ordenarlo nada más. Me he quedado asombrado con las notas que tienen, ¿sí? Bueno, pero eso lo discutiremos en la siguiente sesión, ¿no? Por ahora, trabajemos un poquito más, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué nos quedamos? Mientras busco el archivito, ¿sí? El archivo de trabajo. Hoy día también voy a enviar, no sé si les he enviado el avance de contenido, ¿sí? ¿Qué dice Guamán Ramírez? Sí, docente, que el tema por el cual nos habíamos quedado era la probabilidad. Estábamos viendo algunos casos prácticos y Ya, quedó que esta semana continuaríamos con los casos prácticos. correcto, muy bien, sí. Muy bien. Es cierto, estábamos haciéndolo de tal manera que se entienda algunos conceptos básicos que habíamos hecho, ¿sí? Muy bien, es cierto, pues, pero aquí todas las sesiones que hacemos son teóricos y prácticos a la vez. Por eso es que en las 2 sesiones a la semana lo trabajamos así, ¿sí? No hay teoría ni tampoco práctica diferenciada, sino teoría práctica es en cada avance de contenidos que yo hago, ¿sí? Muy bien, vamos entonces, acá está el archivo, ¿no? Vamos a continuar, ¿sí? Hoy día voy a enviar este archivo, no, esto todavía creo que no les he enviado. Hoy día lo envío, después de clase los envío, ¿ya? Para que lo vayan leyendo, para que lo vayan revisando. Y también voy a ver si les envío también ya la práctica para los trabajos individuales, ¿ya? Son algunos ejercicios solamente para que practiquen de manera individual, ¿ya? Nada más, para eso es. En los trabajos individuales va a ocurrir algo sencillo esta vez, ¿ya? En estos contenidos que estoy desarrollando, les voy a alcanzar unos pequeños conjuntos de ejercicios para que vayan practicando de manera individual, pero cuando sus compañeros socialicen sus temas, ¿sí? Para cuando sus compañeros socialicen sus temas, a todos los grupos que tienen sus temas, ¿sí? Tienen que preparar al final 5 ejercicios también para que trabajen sus compañeros. Es decir, al final de su exposición deben alcanzar 5 ejercicios propuestos para que sus compañeros trabajen. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes envían sus temas, es cierto, van a alcanzar ejercicios propuestos en una, llamémosles en una carilla, y luego alcanzarán su trabajo para que yo califique el seminario taller donde tenga que estar resuelto, ¿no es cierto? No tenga que estar resuelto. Yo solamente entregaré a los estudiantes los ejercicios propuestos nada más para que sigan trabajando individualmente. Repito y lo digo por última vez, todos los grupos que tienen cada uno sus temas, al final de su exposición, como no lo hacen tipo taller, tendrán que dejar ahora sí 5 ejercicios propuestos para sus compañeros. Pero a la hora que alcanzan sus temas para que yo los socialice con sus compañeros, tendrán que alcanzarlo con su debido solucionario, ¿sí? Es decir, quiero ver que ustedes mismos ya lo trabajaron. Porque no va a ser cosa que pongan propuestos y ustedes ni siquiera lo puedan sacar, ¿no? Lógico. Muy bien. Entonces, eso va a seguir enriqueciendo
la socialización de los contenidos y a la vez sus compañeros tienen que trabajar como ejercicio de su trabajo individual, ¿ya? Muy bien, eso es lo que voy a hacer yo, ¿sí? Estoy socializando los contenidos y también les voy a alcanzar ejercicios propuestos, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien, si hubiera alguna última consulta, si no ya empezamos a nuestro avance de clases. Muy bien, no hay consultas, vamos a avanzar entonces. Vamos a compartir. Profesor, disculpe, tuve problemas con el internet y no lo escuché bien sobre lo que estaba hablando. Ah, ya. ¿Cómo apellidas? ¿Cuál es tu apellido, niña? Izquierdo Silva. Izquierdo Silva. Voy a repetir, ¿sí? Sí. Y lo repito nuevamente para todo el aula, especialmente para los que no quieren consultar. A partir de esta segunda unidad, los seminarios talleres es lo mismo que han hecho en la primera unidad. Y empiezan a socializar sus temas a partir del otro viernes como hoy día. ¿Sí? Empieza el tema 1 y el tema 2. Y a partir de ahí todos los temas. ¿Ya? Muy bien. Decía yo que esta vez, a diferencia de la primera unidad, donde no lo hacen como taller, sino lo hacen ustedes solamente con dar a conocer cómo se trabaja nada más. ¿Sí? Entonces ustedes al final van a alcanzar 5 ejercicios propuestos para sus compañeros en su propia exposición, ¿no? Terminarán diciendo, y aquí están los 5 ejercicios propuestos para que ustedes lo trabajen en su trabajo individual. Así deben terminar la socialización. Pero a la hora que alcanzan su tema, ¿sí? Porque tienen que alcanzar su tema para que yo califique el seminario taller, tienen que alcanzarle con la solución, ¿sí? Con la solución, ¿ya? Eso es lo que he dicho. Y así tienen que hacerlo todos los temas. No solamente el 1 con el 2, sino todos los temas, ¿sí? ¿Se entendió? Yo creo que sí, muy sencillo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer yo. Eso es lo que voy a hacer yo también, ¿no? Yo estoy socializando, aparte que estoy indicando cómo se trabaja, cómo se hace. Ahora voy a alcanzar ejercicios propuestos para que ustedes también practiquen, pero eso se llama trabajo individual, ¿sí? Más o menos así es la idea, ¿ya? Muy bien, ya se está mirando mi pantalla, sí, vamos a trabajar entonces, ¿ya? Vamos a trabajar. Aquí está el archivo, sí. Ahí está el archivo. Muy bien, vamos a continuar entonces, sí. Creo que no sé si me quedé ahí, pero bueno. Está bien, ¿no? ¿Alguien se acuerda en qué me quedé? Wow. Creo que este lo hice así. Este lo hicimos. Este creo que no está. Este lo hemos hecho, me parece que no. Muy bien. Vamos a empezar aquí, ¿eh? Como que recordamos. Dice así, de un comité de 55 estudiantes en la Universidad Nacional este debe ser de Tumbes, ¿no? De las escuelas de administración, contabilidad, obstetricia y enfermería, ¿sí? Se va a elegir al azar al presidente del comité. Se sabe que la probabilidad de elegir a un estudiante de la escuela de obstetricia es de 2/7. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que el presidente a elegir no sea estudiante de la escuela de obstetricia? Muy bien. ¿Qué habría que hacer ahí ahora? Este es otro modelo de ejercicios, ¿no? Sí, es otro modelo de ejercicios.
¿Qué es lo que hay que identificar? Hay que identificar los datos, ¿no es cierto? Hay que identificar los datos. Ahí también hay que identificar cuál es nuestro problema, ¿no? Claro, nuestro espacio muestral. Luego, primero el problema es nuestro experimento aleatorio, ¿sí? Luego nuestro espacio muestral y de ahí luego la solución, ¿cierto? Muy bien, eso implica pues que hay que darle lectura tratando de descifrar, de describir y más que nada de detallar qué nos dan, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué dato tenemos entonces? Fíjense, lo que tenemos es que el experimento aleatorio, ¿sí? Voy a hacerlo así para que ustedes se vayan dando cuenta como que recordamos, ¿sí? Ya está, experimento aleatorio. ¿De qué se trata? Se trata así de simple, elección, ¿no? Elección, ya, listo. Es el experimento aleatorio. Elección de un presidente de un comité. Ese es el experimento aleatorio. El espacio muestral. ¿Por quiénes está conformado el espacio muestral? A ver, vayan ayudando. Por los estudiantes de Administración, Contabilidad, Obstetricia y Enfermería, docente. Correcto. De la Universidad Nacional de Tumbes. Correcto. ¿Cuántos son esos? ¿Cuántos son esos? 55, docente. 55, ¿no es cierto? Entonces aquí estarían todos los estudiantes de las escuelas de administración, contabilidad, obstetricia y enfermería. Correcto, muy bien. Y si yo quiero saber n de omega, sí, quisiera saber, me acaban de decir ustedes que esto es igual a 55. Ya está. Entonces, esos son datos, eso tienes que identificar, eso tienes que describir, eso tienes que, llamémosles seleccionar en tu problema, en tu ejercicio, en tu contenido a darle solución, ¿sí? Muy bien, ¿qué más identifico acá? Fíjense, hay otro dato más que me dicen, fíjate acá, probabilidad, ¿sí? La probabilidad, clarito dice, ¿ve? La probabilidad, entonces yo podría decir que yo también tengo aquí un valor. La probabilidad, ¿sí? Eso es lo que identifico, ¿eh? La probabilidad de esto, de algo. ¿La probabilidad de qué tengo yo acá? ¿Alguien sabe de qué? ¿Qué tengo? ¿Qué probabilidad tengo acá? ¿De qué? Claro, entonces si el experimento aleatorio es la elección de un estudiante para presidente, que sea de obstetricia, ¿es cuánto? Es 2/7. Entonces, esto es que el estudiante a elegir sea de obstetricia, ¿correcto? No te olvides. Obstetricia. Listo. Lógico que lo estoy colocando así. Pero nosotros habíamos dicho que definíamos sucesos, ¿te acuerdas? Definíamos sucesos. Yo definía un suceso por acá, de aquí lo definía los sucesos, ¿sí? Definía un suceso, ¿sí? Y después que yo sabía qué elementos tiene el suceso, yo decía, ¿y cuál será la probabilidad del suceso A? ¿Sí? Pero para definir el suceso yo tenía que saber cómo se llama el suceso. Entonces yo podía definir aquí qué elementos tiene. Ahora, ya me dan la probabilidad, me dan todo esto, pero me dan la probabilidad de este. ¿Sí? Entonces tengo que definir cómo se llama el suceso A acá. Llamémosles que este de aquí es el suceso A. Y entonces, ¿cómo se llamaría el suceso A? ¿Cómo se llamaría el suceso A? El suceso A, en este caso, se llamaría, no se olviden que de qué se trata, elección de uno de los estudiantes para la presidencia de un comité, no se vayan a olvidar, ¿no? Entonces, el suceso A sería que el estudiante a elegir sea de obstetricia, ¿no?
estudiante, así, ¿no es cierto? Estudiante, sea de obstetricia. Sea de obstetricia. Ya está. Ya está. Entonces, fíjate, ¿qué quiero decirte con todo esto? Nada. Lo que te quiero decir es que la problemática, los ejercicios, los ensayos, los problemas, ya comienzan a mostrarse de otra forma ya, ¿sí? Lo primero que hacíamos era para que tú entiendas poquito a poquito los conceptos. Ahora ya viene ya algo más formal, lo que se encuentra en la realidad, ¿sí? Pero mira cómo lo desciframos, lo involucramos y como le llamamos nosotros, lo detallamos para darle solución. Porque algunos dicen, mejor yo soy bueno en aritmética, y en aritmética me sale tanto, y tiene mucha razón. Entonces, ¿qué está usando? Un criterio aritmético. Otro dice, por criterio algebraico lo puedo sacar. Correcto también, y tiene razón. Pero yo quiero que lo saques por criterio probabilístico. Entonces, yo lo que estoy trabajando es en el criterio probabilístico. Y ahí te estoy orientando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿qué he hecho? Solamente he leído el problema y he ido detallando qué tengo, porque no he hecho nada, ¿sí? No he hecho nada. Me falta la última partecita de la lectura, me he quedado acá. Aquí me he quedado, ¿sí? Que lo he especificado acá. Y también he definido cómo se llamaría mi posible suceso. Tengo solamente un suceso, hasta ahí. O sea, me falta leer la última parte. Pregunta. Ahí está la pregunta. Pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que el presidente elegir no sea de la escuela de obstetricia? ¡Wow! Entonces sería la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que de esta cosa, ¿sí? ¿Cuál es esta probabilidad de esta cosa? ¿Y qué es esta cosa? El suceso. ¿Pero cómo se llama el suceso? Se llama el suceso, así se llama, que no sea estudiante de la escuela de obstetricia. Pero aquí yo he definido mi suceso. ¿Y mi suceso cómo se llamaba? Que el estudiante sea de obstetricia. ¿Y cómo sería el estudiante que no sea de obstetricia? ¿Cómo sería el suceso acá? Si lo quisiera simbolizar. ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Cómo lo simbolizaría eso? Fíjense que yo ya definí. Sí, quiero que me digas para que toda la sala escuche, no escribas. ¿Sí? ¿Por qué te digo que no escribas? Porque no veo yo el chat ahorita. Yo estoy con toda la pantalla, a fin de que tú puedas ver, estoy con toda mi pantalla presentando, por eso que no veo tu chat. Pero sí le escucho que me estás escribiendo. Profe. Sí. Escuchamos. El suceso que tendría que suceder o escrita sería que A no tiene que pertenecer al grupo de A. Entonces, ¿cómo lo escribo simbólicamente? ¿No sería el complemento de A, profe? Correcto. Así de simple nada más. A, complemento, sí, ahí está. Eso es lo que me pregunto. ¿Cómo la ven? Eso me están preguntando. ¿Sí? Eso me están preguntando. ¿Sí? Un ratito, ¿eh? Dime. Ya hemos conversado, sí. Ya tú ve qué haces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí. Eso es lo que me están pidiendo. Cuando tú plantees así, eso se llama leer un caso probabilístico. ¿Ya? Entonces, a esta vez ya lo hemos hecho de diferente forma. La primera forma que hemos aprendido en la clase, la sesión anterior, llamémosles así, ha sido una forma donde deletreamos la definición de concepto hasta que se deriva.
Ahora ya no, ya. Ahora hemos tratado de encontrar lo que ya está derivado, lo que ya está ejercido, lo que ya está definido. Y lo estamos encontrando en una pequeña lectura de un caso. Estos casos no son más que para que tú puedas saber cómo es la identificación, ¿sí? Muy bien, entonces, lo importante aquí es manejar eso. Entonces, para dar respuesta a esto, ¿qué hay? Ahí ya viene nuestro conocimiento, ¿sí? Ahí viene nuestro conocimiento. Muy bien. Si me piden encontrar la probabilidad de un suceso complementario, en la primera sesión dije, la probabilidad del suceso complementario es igual a 1, así lo dije, menos la probabilidad del suceso complemento, ¿sí? Así dije yo. Así lo dijimos, así lo expresamos, así. Ya está. Entonces, si tú has definido tus datos, este es igual a 1, ¿sí? Menos, probabilidad de esto, me han dado acá está, este es igual a 2/7. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 5/7. Se acabó. Sí, se acabó. Entonces, cuando la respuesta, tú debes definir tu respuesta, tienes que decir que la probabilidad en este comité de 55 estudiantes, el presidente elegir no sea de la escuela de obstetricia es de 5/7. Esa es la probabilidad. Se acabó la fiesta, ¿sí? También lo puedes expresar en forma porcentual, ¿no es cierto? Ya de muchas las formas, eso lo hemos dicho. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces a ver cómo lo hemos hecho, ¿sí? Ahí está, mira. Sé el suceso A, ahí está, mira. Define un suceso. Estudiante de obstetricia. Voy a borrar primero, sí, para que se vea, sí, para que se vea, sí. Ahí está, sí. De estos problemas hay un montón en los libros, sí. Lo que quería era que te des cuenta nada más, ¿ya? Ahora que ya te diste cuenta, todo te va a parecer muy sencillo. Ya está. Yo lo planteé así directo, sea el suceso, lógico que sacado de la lectura, ¿no? Estudiante de obstetricia, luego el suceso A complemento o A prima, que es lo mismo, estudiante que no sea de obstetricia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Según la lectura, por supuesto, tenemos que la probabilidad del suceso complementario que me están pidiendo es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. Ahí está. Es 5/7, que es lo mismo, o 0.743, que es lo mismo, o 71.43%, que es lo mismo. Cualquiera de las formas sirve, ¿ya? Sino que por ahora estamos poniéndolo todas las formas para que ustedes lo vayan viendo. Muy bien. Consultas hasta ahí, preguntas hasta ahí, sí. Docente, y en el caso de que me pidieran en específico un grupo, por ejemplo, me pidieran que saque solamente del grupo de administración. Claro. Tendrías que saber cuántos estudiantes son de administración. Te faltaría datos ahí, ¿no? Porque ahí lo que te ha salido es que la probabilidad de que sea de administración, contabilidad o enfermería es del 71% aproximadamente, ¿no es cierto? Eso es lo que te ha salido. Pero si tú quieres específico de administración, tienes que saber cuántos hay, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de cuántos estudiantes de administración hay ahí, ¿no? Muy bien. Acá hay uno más, pero eso ya lo trabajan ustedes, lo leen. Sí, está resuelto, sí, muy sencillo, es parecido al otro. Vamos a trabajar el primer teorema, sí. Vamos a trabajar el primer teorema de las probabilidades de sucesos, sí. Y vamos a trabajar con una de las operaciones que más se ven, más se utilizan y más se presentan, ¿ya? El teorema de la adición de probabilidades, el teorema de la adición de sucesos, el teorema de la adición de
evento, ¿no es cierto? En el teorema de la división de probabilidades hay que tener en cuenta dos situaciones. La primera, cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los sucesos eran mutuamente excluyentes? A ver, ¿quién se acuerda? Lo dije a cada rato, ¿no? Sí, lo mencioné por ahí. Los sucesos eran mutuamente excluyentes cuando... Ya, cuando no tenían ninguno respuestas comunes, no tenían elementos comunes, ¿sí? A eso se refiere que los sucesos eran mutuamente excluyentes. Mejor dicho, operacionalmente la intersección entre ambos sucesos es el vacío, ¿no es cierto? Cuando tú entiendas esos sucesos así, estás hablando de sucesos mutuamente excluyentes, ¿ya? Esa es más o menos la orientación. Ese es más o menos el sentir de qué son sucesos mutuamente excluyentes, pero en la realidad se presentan de diferentes formas y debemos saber identificarlo si son o no son mutuamente excluyentes, porque si lo son, como en este caso que estoy hablando del teorema, y tú tienes que hacer la adición, más o menos tienes que hacerlo así, ¿ya? Dice, la probabilidad de que ocurra uno de los dos sucesos mutuamente excluyentes, indistintamente cuál de ellos, es igual a la suma de las probabilidades de estos sucesos. Mejor dicho, la probabilidad de un suceso A más un suceso B, que es lo mismo ponerlo A reunión B, es igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso. ¿Eso cuándo es? Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, ¿sí? Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, ¿sí? Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. Entonces, a esta ecuación se le llama regla aditiva de eventos mutuamente excluyentes, ¿ya? Eso es cuando son dos, y si son más, igualito, ¿no? Si ahí hubiera más un C, sería más la probabilidad del suceso C, ¿ya? Eso ocurre en la adición de sucesos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, acá tenemos N sucesos, y si sabemos que son mutuamente excluyentes, entonces igual a la probabilidad del suceso 1, más la probabilidad del suceso 2, más la probabilidad del suceso 3, sucesivamente hasta más la probabilidad del suceso N, ¿no es cierto? ¿Esto cuándo? Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. Mejor dicho, cuando las ocurrencias de ambos elementos o resultados en ambos sucesos no hay resultados iguales. O mejor, operacionalmente, cuando la intersección de ambos es el vacío, ¿no es cierto? O sea, no hay, como dijo su compañero, no hay resultados comunes o no hay elementos comunes, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando ya no son mutuamente excluyentes? Mejor dicho, sí hay resultados comunes, o al menos hay un hito. Entonces ya no son mutuamente excluyentes. A eso se le llama sucesos simultáneos o sucesos solapados. ¿Ya? Entonces son teoremas que hay que manejarlo en el caso que se nos presente la adición de sucesos. ¿Ya? Eso significa que si yo tengo ya sucesos simultáneos, ¿sí? Indica que si yo tengo la probabilidad de dos sucesos nuevamente, ¿sí? Pero estos sucesos ya son simultáneos. Entonces, también que lo puedo escribir probabilidad de A reunido con B, no se vayan a olvidar. Eso va a ser igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la presencia simultánea, o sea, de A intersectado con B, porque A intersectado con B ya no es el vacío. Hay presencia simultánea, ¿sí? Entonces hay que restarle esto. Entonces, así se sacan las probabilidades, ¿sí? Entonces, en el momento que ustedes tengan la adición de sucesos, primero tienen que identificar cómo son los sucesos. Si son simultáneos, ¿sí? Trabajan así como está acá. Y si son mutuamente excluyentes, trabajan como la anterior, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que hacer ahora, ¿ya? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta ahora.
Análogamente, ¿qué pasa si hay tres? Hay tres sucesos. Fíjense cómo sería la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso más la probabilidad del tercer suceso hasta acá. Menos la probabilidad simultánea del primero con el segundo, acá. Menos la probabilidad simultánea del primero con el tercero, acá está, primero con el tercero. Menos la probabilidad simultánea del segundo con el tercero. ¿Sí? Cuando yo retiro estas tres simultáneas, ¿sí? He sacado algunos resultados de más. Entonces, ¿qué hago para regenerarlo? Le ingreso el que salió de más la probabilidad simultánea de los tres, ¿sí? Esto es el que saqué una vez de más. Entonces, así se va trabajando cuando hay presencia simultánea, ¿sí? Cuando hay presencia simultánea se va trabajando así. Y se va generando más expresiones cuando hay un suceso más, ¿no? Se hace más extenso esto, ¿ya? Entonces son teoremas que hay que respetarlo porque un teorema ustedes saben que es una verdad, ¿no es cierto? Muy bien, para ver esto de la presencia simultánea y de los sucesos simultáneos, ¿sí? Perdón, de la presencia simultánea y de los sucesos mutuamente excluyentes, he puesto unos cuantos ejercicios para hacernos un poquito prácticos ahí, ¿ya? Para hacernos un poquito prácticos. La intención es para poder entenderlo y que quede claro en algunos que no los podemos todavía, llamémosles captar, ¿ya? Pero con los ejemplos se captan rapidísimo, ¿ya? Para eso, los ejemplos son para eso nada más. Por eso un poco que son más descifrados y más técnicos que se utiliza para poder dar ese alcance y poder comprender la técnica, ¿ya? Acá hay un primer ejemplo, he empezado con este, solamente para darnos cuenta rapidísimo, ¿ya? Fíjense. El ejemplo dice así, supongamos que para un tirador, este se trata de un tirador de esos que vienen en las ferias, ¿sí? Esos que vienen más o menos por las ferias. En una feria siempre hay este tipo de juegos, ¿sí? Dice, supongamos que para un tirador, dice, la probabilidad de hacer impacto en la zona 1 es, o sea, igual a 0,28. Y si es en la zona 2, su probabilidad es igual a 0,17. Muy bien, ¿qué más dice? Y supongamos ahora que en un concurso de tiro se asigna la calificación sobresaliente a un impacto sobre la zona 1. Si impactas acá, la calificación es sobresaliente. Y si impactas acá en la zona 2, la calificación es bueno, dice. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el disparo de un tirador obtenga la calificación de bueno o sobresaliente? Así dice la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Ya lo primero lo dije, ¿no? Y ese es casi el centro de la atención. Saber describir el caso, ¿no es cierto? Y saber describir es separar, sacar nuestros datos, sacar nuestros elementos que nos compete al caso, ¿sí? E ir armando nuestra descripción de elementos que nos permitan sacarlo al estilo probabilístico, ¿no es cierto? Pero con lo que ya conocemos, no con lo que no conocemos, ¿no es cierto? Más o menos así. Muy bien. Entonces, veamos cómo le damos solución. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Aparte que ya lo leí bien, ya sé. ¿Nadie me quiere ayudar? ¿Alguna idea? Deberían identificar qué tipo de suceso es. Ajá, a ver qué tipo de sucesos son. Primero que tendría que saber cuáles son los sucesos, ¿no? Claro. A ver, ¿qué sucesos hay? A ver, rapidísimo, vamos a montar acá. Sería P hacer el impacto en la zona 1 y en la zona 2. Ya.
Muy bien, voy a ir apuntando ya. ¿Qué sucesos hay? Voy a llamarle por acá un suceso A. A ver. ¿Cómo se llamaría el suceso A? A ver, suceso A, ¿cómo se llamaría? El impacto sea en la zona 1. Ya, así se llama suceso A. Voy a ponerle en iniciales, ¿no? Porque no me permite escribir esta cosa, ¿sí? Impacto, ya, impacto en zona 1, dice, ¿no? 1, ya. 1, ya. El suceso, ¿hay otro suceso más? Vamos a llamarle B. ¿Cómo se llamaría el suceso B? Impacto en la zona 2. Ya más o menos igualito que acá, pero aquí ya sería zona 2. Muy bien. Entonces, si hasta ahí nomás leyéramos, a ver un ratito, si hasta ahí nomás leyéramos, fíjate, yo ya tendría así, ¿no? Probabilidad, a ver, probabilidad de A, ¿no es cierto? Más B. No, primero yo lo que tengo hasta ahí nomás, no estoy leyendo el resto. Yo tengo probabilidad de A igual a, mira, igual a ¿cuánto? Igual a 0.28, ¿no es cierto? Entonces, estos ejemplos son para comprender un poquito las técnicas. Tendría hasta ahí probabilidad de B, ¿sí? Probabilidad de B igual a 0,17. Mira, hasta ahí nomás, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta acá, ¿sí? La lectura. Desde aquí, que hemos empezado aquí, y hemos llegado hasta ahí. Entonces, sus compañeros muy bien han definido los sucesos, y eso es lo que, hasta ahí es la lectura, no es otra cosa, eso se llama describir nuestro caso, detallar nuestro caso. ¿Qué tenemos? Bueno, yo lo estoy tratando de transcribir para que ustedes lo vean como solución. ¿Sí? Más o menos así es la intención, pero cuando ese tiene práctica de frente se transcribe nomás directo casi, ¿no es cierto? Muy bien, pero por ahora estamos a paso de tortuga, ya está. Seguimos leyendo y seguimos describiendo. Mira, dice, y supongamos ahora que en un concurso de tiro se asigna la calificación sobresaliente a un impacto sobre la zona 1. Entonces, si hay un impacto acá en esta zona, porque esta es la zona 1, ¿ve? Sí, esta es la zona 1. ¿Cómo se le llama aquí si fuera en un concurso? Le llamarían sobresaliente. Voy a ponerlo por acá. Sobresaliente, ¿no? Sobresaliente. Ya está. Ya más o menos, ¿ya? Este es a este que está acá. Entonces, me estoy refiriendo al suceso A. Pero si es en la zona 2, la calificación le llamarían bueno, mira. Entonces, si es en esta de acá, ¿y por qué digo esta de acá? Porque este suceso se llama impacto en la zona 2, mira. ¿Sí? Entonces, ahí le llamarían, su calificación le llamarían bueno. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que manejar. Eso se llama describir nuestro caso. Si tú describes tu caso y lo vas separando adecuadamente, como dice, así sería como tú debes ir comprendiendo. Entonces ya estamos acá en la lectura, pero solamente estamos en lectura. No hemos hecho otra cosa. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un disparo de un tirador, de eso se trata el problema, ¿sí?, se obtenga la calificación de bueno o sobresaliente? Entonces sería, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Mira, yo lo voy a hacer simbólico, ¿eh? ¿Probabilidad de qué? De que el disparo de un tirador obtenga la calificación de bueno o sobresaliente. ¿Cuándo es bueno? Cuando impacta en la zona 2, y sobresaliente cuando impacta en la zona 1. Yo le puedo poner entonces probabilidad de B, ¿sí? Probabilidad de B o
O, le pongo O porque así dice O, donde dice O, hay O A. Ya está. Eso es lo que te están pidiendo. Esa es la pregunta. Ahí está. Eso tienes que resolver ahora. Muy bien. ¿Cómo resuelves eso? Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si tú te acuerdas un poquito de tu lógica de conjuntos, ¿sí? O de tu parte lógica, ¿sí? Entre conjuntos, ahí hay conectores y el conector O, ¿a qué se refiere? Se refiere a la reunión. Entonces, esa pregunta quedaría encontrar probabilidad de A o probabilidad de B reunido A. ¿Sí? Reunido A. Eso te están preguntando. Yo te dije que eso también se puede escribir así, ¿no es cierto? También te puede escribir así. Probabilidad de B, Más. ¿no es cierto? Más A. ¿Sí? Y ustedes saben que el operador suma es conmutativa. Es como decir 2 más 3 es lo mismo que decir 3 más 2. Es conmutativa. ¿Sí? Entonces tú puedes decir probabilidad de B más A o probabilidad de A más B es lo mismo. Entonces todo eso trabaja. Bueno, pero no se trata de propiedades, sino, ¿y ahora cómo respondo? Ay, me acuerdo del teorema de la adición, pues, ¿no es cierto? Acá está, el título por lo menos. Ah, este es el teorema de la adición, dijo. Entonces, para el teorema de la adición hay dos situaciones. Ver si los sucesos son simultáneos o los sucesos son mutuamente excluyentes. Si son simultáneos, ahí lo tengo ya la solución. En la misma diapositiva está la solución. Ah, pero si son mutuamente excluyentes, tengo que hacerlo como en la diapositiva anterior. ¿Cómo la ven? Y entonces me voy a los sucesos. Voy a analizar si son o no son simultáneos. Y el suceso A, nuevamente, ¿de qué se trata? En función de calificación, es la calificación sobresaliente. Y el suceso B es la calificación bueno. Y en función de impacto, dice, el disparo impacta en la zona 1 para el suceso A y el disparo impacta en la zona 2 para el suceso B. La pregunta es, ¿son sucesos simultáneos o son sucesos mutuamente excluyentes? Díganme, ¿por qué? Porque los dos a la vez no puede ser. Ahí tienes que apuntar a identificar y poder resolver de la manera más sencilla, ¿sí? De la manera más sencilla. Porque las probabilidades es muy sencillo. A ver, ¿quién me dice ahora? ¿Sí? De eso se trata. Buenas tardes, yo creo que es excluyente ya que A no pertenece a B. ¿Por qué? ¿Por qué A no pertenece a B? Quiero saber la razón. Sería porque Ajá. porque no se puede decir que no está dentro de A, no está dentro de B, o sea, son zonas diferentes que tienen diferentes, que le dan diferente mérito por el disparo o porque caen en los diferentes lugares. Wow, parece que yo sí te entiendo. Más o menos que yo sí te estoy entendiendo, pero yo no sé si en la sala hay alguien que no te esté entendiendo. Yo más o menos que como que te estoy entendiendo a ti. Como que estoy leyendo un poquito más de lo que nos has dicho. Pero no sé si en la sala han quedado conforme con lo que tú has dicho. Su compañero para mí casi que me convenció, ¿no? Casi que me convenció. Pero no sé si en la sala se han convencido. Su compañero dice que son algo así mutuamente excluyentes, es lo que me dijo, ¿no? No sé si en la sala se han comprendido. Muy bien, todos tienen sus maneras, pero de eso se trata ahora, ¿ya?
Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes podrán llegar aquí como han llegado, súper fácil solamente con la lectura, pero aquí tienen que decidir. O aplican este que está acá, o aplican el anterior que estaba, ¿sí?, en la diapositiva anterior, ¿sí? Ustedes tendrán que decidir. Pero nosotros vamos a decidir para este caso, ¿sí? Para este caso. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Por si acaso. Muy bien. ¿Qué tengo que analizar? Y vuelvo a repetirlo, ¿sí? Ahora sí ya. Lo teórico lo repito y ya lo hago, y lo hago como el ejercicio en la práctica. Tengo que ver si los sucesos, cuando ya estoy acá, digo teorema de la adición, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para aplicar, tengo que darme cuenta, si estos dos sucesos son o no son mutuamente excluyentes, entonces lo analizo acá como ha hecho su compañero. ¿Sí? El suceso A y el suceso B dice, se trata de que un tirador impacta en la zona 1 y a eso le llama suceso A. Y si impacta en la zona 2 le llama suceso B. La pregunta es, ¿son o no son mutuamente excluyentes? Y su compañero, por la forma cortita que me dice que sí. Y me dice por qué. Y yo lo voy a decir en otro estilo. ¿Sí? Por lógica de comprensión, nomás lo digo yo. Entonces, si yo estoy haciendo disparo a un pool, porque más o menos se debe entender que es así, ¿no? Hay un pool acá, aquí. Vamos a poner, disculpen que no estoy muy bien con el cursor. Aquí está la zona 1, ¿sí? Ahí está, esa sería la zona 2. Y así, ¿no? Ahí vendrían más zonas, ¿sí? Zona 3. Y así, ¿no? Zona 4, algo así, ¿no? Así es en la feria. Entonces, si alguien dice, ¿cómo son estos sucesos? Bien simple. El tirador impacta. Vamos a suponer que impacta en la 1, vamos a suponer que impactó acá. ¿Ustedes creen que al mismo tiempo impactará en la 2? Es súper difícil. ¿Saben por qué? Porque si impacta en la zona 1, no sé, puede traspasar el lienzo, pero no sé, a lo mejor pasa 2 metros y se da la vuelta y regresa por la zona 2. Eso es ilógico, eso se ve solamente en dibujos animados. ¿No es cierto? Claro. Es como cuando alguien le dispara a alguien, ¿no? De ninguna manera la bala da la vuelta en la esquina y vuelta te da a ti, ¿no? ¿Sí? De ninguna manera. Entonces, la lógica de la expresión, la lógica del fenómeno, la lógica del ensayo, la lógica del ejercicio, tiene que darte a ti la certeza que estás analizándolo bien. En otras palabras, el suceso A, que es impacto en la zona 1, y el suceso B, que es impacto en la zona 2, el disparo de ninguna manera va a estar en las dos zonas. Por lo tanto, no hay elementos comunes. ¿Sí? Son sucesos simultáneos. Y si son simultáneos, esta solución que estaba acá, ¿sí? Esta solución que está acá es igual a ¿qué? Lo voy a poner por un costado de acá, ¿sí? Es igual acá a la probabilidad de A, ¿sí? Así, a la probabilidad de A, porque son simultáneos, ¿ah? Más la probabilidad de B. Eso es porque son simultáneos. ¿Sí? Listo, se acabó la fiesta. ¿Cuánto es la probabilidad de A? Ya la habíamos puesto acá, mira, acá está B, 0,28. ¿Y cuánto es la probabilidad de B? 0,17. ¿Cuánto es la suma? 0,45. Se acabó la fiesta. Ya está resuelto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un disparo de un tirador tenga la calificación de bueno sobresaliente? La probabilidad es del 0,45 o es del 45%. Entonces estos ejercicios no sirven para nada, ¿no? Fíjate, lamentablemente con el criterio probabilístico es muy sencillo, ¿no es cierto? Muy sencillo. Ya está. Muy bien. Si lo vemos así, y no has entendido, de todas maneras aquí está escrito, ¿no es cierto? Y te lo he hecho con detalles todavía. Ya está. Ahí está, lo lees, ¿sí? Te lo voy a enviar hoy día, ¿ya? Ya está. Muy bien.
A algunos a lo mejor no les ha quedado claro. Vamos al segundo ejercicio y con eso ya lo pueden referenciar o comparar. ¿Okay? Listo. ¿Quién no ha jugado cartas? Yo creo que del aula deben haber jugado más de la mitad. Ese día los identifiqué, más de la mitad sí sabe jugar cartas. Yo creo que muy pocos no saben jugar cartas, ¿ya? Al menos el juego de cartas normal nomás, ¿cierto? El que está compuesto por una baraja de 52 piezas, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, este es un juego de cartas normal, pero, mejor dicho, es la baraja, me refiero, ¿no? Y el ejercicio dice así, mira. Dice, si se extrae una carta aleatoriamente, ¿eh? No es escogida, sino es aleatoria, de una baraja normal, o sea, la baraja normal es 52 cartas, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad, ya? Que la carta extraída, porque de eso se trata, sea una espada o sea un rey. ¿Cómo la ves? Ajá. Los que saben jugar cartas, ustedes saben que los valores ahí en esa baraja va del 1 al 13, ¿no? Del 1 al 13, ¿no? Del 1 al 13, en valores, en valores. En números, llamémosles enteros o naturales, va del 1 al 10. El 11 va a una figura que no sé quién es, el 12 va a otra figura y el 13 va a un rey, ¿no es cierto? Un rey, ya está, para ir identificando. El 1 también es una figura, docente. Claro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el 13 es un rey, pero cada valoración tiene diferentes figuras, es decir, el as que se llama el 1, ¿sí? El as tiene 4 cartas o hay 4 ases, pero ¿en qué se diferencian? Se diferencian en sus formas, ¿no es cierto? Hay forma de trébol, hay forma de, ¿qué más? Espada, hay forma de corazón y hay forma de, no sé cómo le llaman, oro, creo que. Diamante, algo así, ¿no? Ya está. Entonces y todas las cartas tienen esas formas. Si tú multiplicas entonces 13 valores por 4 cartas que tiene cada valor, ahí están las 52 cartas. Entonces es el que sabe jugar cartas, debe saber eso. Y ahora nos dan este problema, ¿sí? Muy bien, pero para los que no saben, ya los descifré, ¿no es cierto? Primero lo que es una baraja, ya está. Y nuevamente leemos entonces de qué se trata el experimento aleatorio. Que tengo una baraja de 52 cartas y el experimento es extraer una carta aleatoriamente de esa baraja. Ese es el experimento. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la carta extraída aleatoriamente sea una espada o sea un rey? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién me orienta? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué descripción puedo hacerlo? ¿Qué detalles puedo sacar? ¿Qué puedo descifrar? A ver, oriéntenme, sí, rapidísimo, sí. La cantidad de cartas, docente. Ya, la cantidad de cartas, ¿cuántas son? 52. Ya está. Muy bien, ¿qué más? Los sucesos. Los sucesos. ¿Qué sucesos hay, por ejemplo? Voy a ir apuntando esos. Que sea espada y el otro que sea un rey. Listo. No se olviden que los sucesos tienen el nombre del fenómeno, de qué se trata extraer cartas, ¿no es cierto? Entonces el suceso, que según su compañera dice que la carta extraída sea espada, yo voy a poner aquí nomás iniciales, no se olviden que no puedo escribir mucho, sí, espada, ya está. Y otro suceso, que la carta extraída sea rey, ¿no es cierto? Un rey.
rey, ya está. Muy bien. Ya está, rey. Listo. Ya tengo dos sucesos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay otro suceso? ¿Hay otro suceso o no? Dígame No. sí o no. No. ¿Ah? No, Ya no, no. listo. Entonces, la pregunta, me voy a la pregunta, pues rapidísimo, porque no puedo perder tiempo, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la carta extraída, se trata de eso efectivamente, que más sea una espada, sea A, porque la carta extraída dice que sea espada, se llama A, o, vuelta hay un O, voy a ponerle O, yo le pongo O para darnos cuenta, o un rey, ese es B, ya que la carta extraída sea un rey. Ya está, mira, vuelta nuevamente nos queden igual que la anterior, ¿cómo la ves? Hemos dicho que ese conectivo O es un conectivo adición, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo escribir así. A reunido con B, ¿cómo la ves? Muy bien, y dije que esto también lo pueden encontrar, ¿sí? Algunos libros le ponen así, ¿no? A. Le ponen así, por eso lo estoy poniendo en varias formas, porque yo más utilizo la adición, ¿no? Le ponen A más B, es lo mismo, dicen, ¿no? Ya, bueno, no importa. Ya está. Muy bien, en cualquiera de las formas la pregunta es, ¿ahora qué hago? Nuevamente me encuentro con la adición de sucesos. No se olviden del teorema de la adición. Para eso se llama un teorema, que es una verdad ya está demostrada. Entonces, si yo tengo que aplicar esto, tengo que darme cuenta cómo son los sucesos. Si los sucesos son simultáneos, lo hago de una forma. Pero si los sucesos no son simultáneos, entonces lo hago de otra forma. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo son los sucesos? ¿Son o no son simultáneos? ¿O son o no son mutuamente excluyentes? Nuevamente empiezo a hacer la pregunta y díganme qué es y por qué. Necesitamos que participen, ¿no es cierto? Lógico. Necesitamos que se pongan pilas. ¿Nadie va a opinar nada? ¿Qué fue lo que dijo? Disculpe, docente, tengo problemas de internet. Wow, los problemas de internet sí nos pasan factura. A mí también me pasan a veces. Bueno, no sé si tengo que estar repite esto cuando ya lo tenemos ya casi listo, ¿no es cierto? Pero lo último que dije fue es que encontramos que la pregunta era ¿cuál es la probabilidad que la carta extraída aleatoriamente sea una espada o un rey? Y yo, de acuerdo a los sucesos que yo voy armando, ¿sí? De acuerdo a los detalles que ustedes me van diciendo, yo lo voy transcribiendo ya de manera simbólica. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta sea espada? Es A porque yo definí mi suceso como A. O dice, o un rey, le pongo B, pero con un O porque me dice que yo he definido el suceso. Profe, la probabilidad de que salga una espada sería de 13, ya que encontramos que todas las barajas desde el número 1 hasta el número K, que sería el 13, son espadas. Y de ahí para que me salga un rey, tendría que ser la resta de la espada que ya me salió del 13 de espada y sumarle los otros 3 reyes que quedan en la baraja. En total sería una probabilidad de 16/52. Muy bien.
Pero yo lo que quería era que no me digas tan rápido eso, porque como yo estoy aprendiendo probabilidades, ¿sí? Yo quisiera comprender de a poquitos cómo camino, ¿no? Y me da mucho gusto que tú lo hagas rapidísimo. ¿Sí? Entonces iba por preguntas por partes, ¿ya? Y a ver si nos ayudas ahí. Entonces yo definí que esta es la probabilidad de la adición de dos sucesos, ¿correcto? Eso es lo primero que tienes que identificar. Entonces por eso es que estoy identificándolo así. Tienes que saber identificar. Si no, tú puedes armarlo y si no sabes identificar, no sabes qué quieres hacer. ¿Sí? Y eso es por ahora. Después vamos a ver otro tipo de probabilidades y te puedes hasta confundir, ¿sí? Entonces, si tú identificas esto, que es simplemente que sale de acuerdo a la expresión, tú vas a decir, ¿qué tipo de operación es? Y tú ves que es la probabilidad de la adición de dos sucesos, porque tienes dos nada más. Por eso preguntaba si había otro más. Y me dijeron que no, ¿sí? Entonces, si es la probabilidad de la adición de estos dos sucesos, la pregunta es que eso responde a un teorema. Pero el teorema te pide que identifiques si los sucesos son mutuamente excluyentes o en todo caso son simultáneos. Y yo preguntaba, porque el señor me dice que lo repita, ¿qué tipo de sucesos son los que tengo acá? ¿Son mutuamente excluyentes o son simultáneos? Primero eso. Sí, pero su compañero me había dado la respuesta, creo que ya no. Y que me parece que está muy bien, ¿no? Sino que yo no quería eso todavía. Yo quería que me vaya identificando de a poquitos. ¿Ya? Entonces... Son simultáneos, docente. Ya, son simultáneos. ¿Pero por qué son simultáneos? Ahí quiero que la sala se ponga a escuchar lo que tú le vas a decir. ¿Por qué son simultáneos? Debido a que bien puede suceder que cualquiera de las cartas que salga sea una espada, o también puede suceder que dentro de las 52 cartas salga un rey. Por lo tanto, se pueden dar ambos casos. Yo vuelta nuevamente ya te entendí. Yo no sé si la sala... Es simultánea porque se elige de una sola se extrae. Sí, docente, es simultáneo. ¿Por qué simultánea? Porque solamente vas a elegir una sola vez. Por eso no. Las dos, la anterior, la primera que me han dicho, eso es así más o menos. Muy bien. Efectivamente se va a sacar una sola vez nomás, pero no es simultánea por eso. ¿Porque se está cogiendo del mismo espacio muestral? Tampoco. ¿Por qué sería simultánea? El primero que me dijo, él me dijo por qué. Yo lo entendí. Por eso yo dije, si es que toda la sala ya lo entendió. Entonces, lo voy a repetir lo que dijo él, ¿ya? Pero a mi estilo. ¿Saben por qué es simultánea? Primero, para darle la razón a varios que me han dicho, porque se está escogiendo una sola vez, correcto. Primero, una sola vez. Se extrae una nada más. Entonces, es simultánea porque este suceso A, que es espada, a la vez puede ser rey, como la ve. Diferente al disparo. El disparo entraba en la zona 1, que es el suceso A, pero a la vez no podía entrar en la zona 2. ¿Cómo la ven? No podía, salvo que les decía, dé la vuelta y regrese por la zona 2. Es ilógico, decía yo, ¿no es cierto? Entonces, los sucesos simultáneos en elementos de conjuntos se ven resultados iguales. Es decir, que el suceso está en ambos, o el elemento está en ambos sucesos. Aquí, en este ejemplo, la carta está en ambos sucesos. Es que una espada puede ser rey y un rey puede ser de espada, como la ven. Entonces, sí hay presencia simultánea, ¿sí? Entonces, son sucesos simultáneos. Así se identifica. Entonces, una vez que identificas esto,
comienzas a responderle. Y ahí tu compañero también me dio los resultados, ¿no es cierto? No sé si lo escuchaste. Por eso tienes que estar bien atento, ¿ya? Hay algunos que ya más o menos dominan esto, ¿sí? Y yo lo que quiero primero es que te puedas imaginar, ¿sí? Primero, qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, como son simultáneos, entonces yo lo escribo de acuerdo al teorema. Va a ser igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso. La probabilidad del segundo. ¿No es cierto? Que más menos la probabilidad del suceso simultáneo. Es decir, donde el suceso se presenta en A y a la vez se presenta en B. Así es, dice el teorema. Entonces aquí le comienzas a poner valores. Y su compañero me decía los valores. ¿Cómo le pongo valores a eso? Y nosotros hemos hecho esto ya. ¿Te acuerdas qué hacíamos? ¿Te acuerdas que hacíamos? En la clase anterior decíamos N de A. ¿Te acuerdas? Sí, tienes que acordarte. Tienes que acordarte. Ese dice el suceso de la probabilidad de A es igual a N de A sobre N de omega. Así lo decíamos. ¿Sí? ¿Sí? Resultados favorables, resultados posibles. Entonces, eso tienes que ponerle acá ahora. ¿Sí? Y tú tienes que ponerlo de acuerdo al problema. ¿Sí? Y no digas cómo lo saco. ¿Sí? Porque tus compañeros que han intervenido nos han dicho todo. ¿Sí? Y una partita dije yo. Entonces su compañero nos dijo, ¿no? Dijo, ¿qué es el suceso A? El suceso A que la carta sea espada. ¿Cuántas espadas hay en toda esta baraja? Yo te dije que había 13. ¿Sí? Entonces, casos favorables, N de A es 13. Sobre N de omega es el total de cartas, 52. ¿Sí? Tu compañero nos dijo esto. ¿Sí? No sé si lo entendieron. Yo les dije, todavía no me digas eso. Yo quería que ustedes sepan primero armar qué van a resolver. Ya hice, mire, la probabilidad de A. Ahora me toca hacer la probabilidad de B. Igualito, N de B sobre N de omega. ¿Pero qué es B? ¿Qué es B? ¿Qué es B? Que la carta sea rey. ¿Cuántos reyes hay en toda esta baraja? Esos serían los casos favorables. En toda la baraja, ¿cuántos reyes hay? En toda la baraja. 4. Entonces, favorables hay 4. Favorables hay 4. Sobre los posibles, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 52. Muy bien, ya tengo los dos sucesos. Me falta ahora restarle la simultánea. ¿Qué significa la presencia simultánea? Que esa carta que se va a extraer sea rey y a la vez sea espada. ¿Sí? Porque esos son los sucesos. Es rey y a la vez es espada. ¿Sí? Entonces, eso es presencia simultánea. Entonces, ¿cuántos reyes hay que a la vez son espadas? Acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Su compañero lo dijo. ¿Sí? Uno nada más, ¿no? Esos son los casos favorables. Y los posibles, 52. Ya está. Y su compañero nos dio el resultado, ¿no? Muy bien. Son semejantes 13, 17 menos 1, 16. Ya está. 16, 52. Ya listo. Se acabó. Ya tenemos. Si se trae una carta aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que sea espada o rey? La probabilidad es de 16 sobre 52. Muy bien. No sé si eso colma cómo es el teorema de la adición, ¿no es cierto? Ahí está. Yo también lo he hecho así, sí. Ahí está, mira. Ahí lo explico. Y ahí lo concluyo, ¿no es cierto? Ahí lo concluimos, ¿sí? Y ahí está. 16 sobre 52. Que es lo mismo 4 sobre 13, que es lo mismo así, y que es lo mismo así, ¿no es cierto? Y tienes que concluir con tu respuesta, ¿ya? Con tu respuesta.
no se puede quedar ahí porque no entenderíamos qué es esto, ¿no es cierto? Pero si le pones tu respuesta ahí, ya sabemos a qué se refiere esa respuesta. Muy bien, entonces hemos visto el primer caso de un tirador para sucesos mutuamente excluyentes. Hemos visto el segundo caso de extraer una carta para sucesos simultáneos. Ahora ya tú tienes que ver que dentro de los casos que tú vas a tratar, te vas a encontrar con casos donde aplicas simultáneos y otro aplicas mutuamente excluyentes y tienes que hacerlo automático. Porque si no, van a estar mal tus resultados. ¿Correcto? Listo. Vamos a ver si me entiendes ahora. Aquí hay otro. A ver, un voluntario que lea. Y el resto ya va trabajando. ¿Sí? Ya, docente. Escuchamos. En la UNT, el 5% de los estudiantes son miembros del Club Integración, el 10% son estudiantes mujeres y el 10% de las mujeres son miembros del Club Integración. Si se selecciona un estudiante al azar del total, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante seleccionado aleatoriamente sea mujer o pertenezca al Club Integración? Gracias. Muy bien. Muy bien. Consultas, ¿qué hago? ¿Qué empiezo haciendo? A ver, yo mismo estoy escribiendo acá. ¿Qué empiezo haciendo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me comienza a guiar? Tienen que guiarme. Tenemos que ver cuáles son las dos probabilidades. Claro, ya hay dos probabilidades, muy bien. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Siempre deben empezar que en función de las probabilidades que dice su compañero, empiecen a identificar los sucesos, ¿ya? En función de las probabilidades empiecen a identificar los sucesos, no se vayan a olvidar, ¿ya? Con los sucesos ustedes pueden ver que si les falta alguno lo pueden ir agregando, ¿no? ¿Correcto? Más o menos por ahí va la idea, para que puedan ir analizando. Muy bien, vamos a ir leyendo y vamos armando, ya dice, en la UNT, debe ser la Universidad Nacional de Tumbes, ¿sí? El 5% de los estudiantes son miembros del Club Integración. Ahí hay un descanso. Ahí puede salir un primer suceso. Vamos a llamarle al primer suceso, suceso A. ¿Cómo se llamaría el suceso A? ¿Cómo se llamaría el suceso A? A ver, ¿quién me dice hasta ahí? Hasta ese medio. Club Integración, estudiantes. Claro. Estudiantes, miembros del Club Integración, ¿correcto? Ya. Entonces aquí sería estudiantes, no se olviden, del Club Integración. Ya, solamente voy a minimizar nomás ya, porque aquí no, yo no puedo escribir muy bien con esto, ¿no? Sino que a efecto de que ustedes puedan darse cuenta nomás. Integración, ¿ya? Integración. Ya está, listo. Entonces el suceso A ya lo tenemos, ¿no? Y dice que el 5% son todo este suceso, como la ves. ¿Qué más? Voy a leer un poquito más. Hasta aquí me parece que... Estudiantes mujeres. Aquí hay otro suceso. Voy a llamarle un suceso B. Por acá le voy a poner un suceso B. Mira lo que hago yo, ¿eh? Yo como voy haciendo de tal manera que no me enriede, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría el suceso B ahí? Que son estudiantes mujeres. Ya, claro, que los estudiantes son mujeres, ¿no es cierto? Estudiantes, mujeres. Ajá. Estudiantes, mujeres. Ah, ¿cómo la ves? Mujeres. Ya está. Ya está. El tercero que son mujeres, pero miembros del Club Integración. Y acá hay otra parte, ¿no? El 10% de las mujeres son miembros del Club Integración. Ajá. ¿Y ese cómo le ponemos? ¿Un C? ¿Un C o qué? A ver, mujeres.
Son miembros del club integración. Ajá. ¿Cómo le pondremos a ese suceso? Dos maneras, mira. Un nuevo suceso, C. ¿Sí? Por ahora le voy a poner C. Dice que los estudiantes son mujeres, ¿no es cierto? Mira, estudiantes voy a poner, ya saben que todos son estudiantes, ¿ya? Mujeres, ¿ya? Mujeres, ¿y qué más? Y miembros, ¿no? Y miembros del club integración, ¿cómo la ves? Integración. ¿Ya? Esa es una manera clásica, pero una manera de darte cuenta para que tú puedas resolver estos casos, ¿sí? Es darte cuenta que aquí, estudiantes mujeres ya lo tienes acá, mira, acá lo tienes, ¿sí? Y estudiantes del Club de Integración lo tienes acá. Y este I es un conectivo. ¿Qué conectivo es? Conjuntivo, operacionalmente, intersección. Entonces, este C se puede también definir como A intersectado con B. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar. Eso es lo que tienes que darte cuenta. ¿Sí? Eso es lo que tienes que darte cuenta. Y ahí hemos leído hasta acá. Hasta ahí hemos leído. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Hasta ahí hemos leído. ¿Y qué hemos encontrado? Suceso A, suceso B y suceso C o suceso A intersectado con B. ¿Cómo la ves? Y todavía me falta leer. Sí, y me falta leer. ¿De qué se trata el caso? Todavía dice que se va a seleccionar un estudiante al azar del total. De eso se trata el caso. Que de ese total que me están dando ahorita, se va a seleccionar uno de manera aleatoria, que no sabemos quién es, ¿no? Y nos preguntan, ¿qué nos preguntan? Mira lo que nos preguntan, ¿ah? Mira lo que nos preguntan, acá lo voy a poner. Pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de qué? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de qué? Ya, abro probabilidad y lo pongo de qué. De que el estudiante seleccionado, de eso se trata, estudiante seleccionado, ¿no es cierto? Sea mujer. ¿Qué significa que sea mujer? B, probabilidad de B. ¿Ya? Que el estudiante seleccionado sea mujer. Que el estudiante seleccionado sea mujer o, mira, voy a ponerle el O por ahora, voy a poner el O. Ya debería colocarlo directo. Ustedes saben qué es el O, ¿no? O pertenezca al club de integración que es A. ¿Cómo la ves? A, ¿cómo la ves? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ahí está, ¿ves? Ya está la pregunta ahí. ¿Cómo la ves? Si tú hasta ahí le das una lectura, hasta ahí mentalmente y simbólicamente debes estar. Cuando tú digas, ya lo leí, es porque hasta ahí simbólicamente debes haberlo entendido. Porque tú no puedes decir, lo he leído, pero no sé qué he leído. O me puedes decir lo más clásico, no entendí. O sea, no sabes lo que has leído. ¿Sí? Claro, lógico, no sabes lo que has leído. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Enseñarte a descifrar los poquito información que nos dan ahí, ¿sí? Correcto, más o menos de la manera más básica y doméstica posible, ¿sí? Doméstica posible. Entonces, si hasta ahí has leído, te quedaste en la pregunta, lógico, porque la lectura termina con una pregunta. Entonces, al hacerte la pregunta que hay que darle solución. Entonces, ¿cuál sería la solución? Y reaccionas y dices, pero nuevamente estoy con la probabilidad de la adición de sucesos. Mejor dicho, este es lo mismo que, y nuevamente lo repito, mira, cada rato lo escribo y que no lo puedo ni escribir acá. B reunido con A, ¿sí? Así. O que es lo mismo, y lo digo por última vez. Probabilidad de B más A, ¿correcto? Más A. O lo que es lo mismo, lo digo por última vez, porque esto ya es teoría de conjuntos, pues, ¿no es cierto? A
A más B. ¿Y por qué se puede escribir así? Porque son mutativos, pues, ¿no? Es como tener 2 más 3 es igual a 3 más 2. Muy bien, pero tengo que darle solución, correcto. Entonces, en cualquiera de las formas que digo, nuevamente repitiendo, esta es la probabilidad de la adición. ¿Qué necesito saber? Solamente necesito saber si los sucesos que están ahí, en este caso son 2, son o no son mutuamente excluyentes. Si no son mutuamente excluyentes, entonces son simultáneos. ¿Sí? Y recién puedo darle solución. ¿Cómo la ven? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Son mutuamente excluyentes o no? ¿Y por qué? A ver, espero una respuesta sencilla y simple nada más. A ver, ¿quién quiere opinar? Serían simultáneos, docente. ¿Por qué? Porque a la probabilidad al escogerlo puede ser de que sea mujer o también que pertenezca al club de integración. Correcto. Así es. Así es. Muy bien. Así hay que entenderlo. ¿Pero qué tengo que comer para entenderlo? Nada. Solamente tienes que leerlo. Tienes que meterte en el problema, ¿sí? Y meterte en el problema no significa ser un metiche de la lectura, no, solamente es comprenderle, le llamo, ¿no? Comprensión le llaman, ¿no? Nada más. Muy bien, su compañero nos ha dicho bien simple, y efectivamente, pues, los dos sucesos dice, uno es que el caso es que se selecciona estudiantes, entonces el suceso A, que seleccionan estudiantes del club de integración, el suceso B es que se seleccionan estudiantes mujeres, y su compañero me dice, son simultáneos. ¿Por qué? Porque un estudiante del club de integración también puede tener a un estudiante mujer a la vez. O un estudiante mujer, también puede decirlo así, sí puede ser al mismo tiempo del club de integración. Entonces son simultáneos. Si tú lo dices de esa manera sencilla, es porque así tienes que trabajar las probabilidades. Sin estar diciendo, estaré diciendo la verdad o estaré diciendo la mentira, al contrario. Si tú lo fundamentas, es porque estás en lo correcto. Entonces, esto es igual a la probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B. Y más, sería menos, ¿no? Menos la probabilidad de A por B, y que ahora ya lo vamos a hacer de esta manera. Que lo puedo escribir intersección con B, es lo mismo. Listo. Ya está, igual. Y ahora sí le ponen lo más fácil, los valores. Y cuando hagas valores, ya no te vayas a olvidar, ¿eh? Si tienes datos, así mira. N de A, no te olvides, N de A, ¿sí? N de omega, si tienes datos. Y si no tienes datos, tienes que leer, identificar, ¿ya? N de omega, ¿cómo es? Omega, sí, ¿no? Ya está, así omega. Entonces, eso ya lo hemos visto. Ya tenemos que ir aplicando, ¿no es cierto? Pero no veo datos. ¿Qué veo? Ya estoy viendo probabilidades, ¿sí? Entonces, ya directo, pues, voy a leer. Dice, el 5% dice, de los estudiantes son miembros del club de integración. ¿Quién es ese? Probabilidad de A. Estudiante del club de integración es probabilidad de A. Entonces, ¿cuánto es esto? 5%. Ya está. Lo pongo ahí. Es lectura. ¿Cómo la ven? Más probabilidad de B. ¿Qué es probabilidad de B? Estudiantes mujeres. Dice, el 10% son estudiantes mujeres. Lectura. 10%. ¿Cómo la ves? 10%. Entonces, menos, aquí dice, a la vez. Y dice, mira, el 10% son estudiantes mujeres, que ya lo coloqué, y dice, y el 10% de las mujeres, o sea, el 10% de esto, ¿sí? El 10% de esto, así dice, son miembros del club de integración. Entonces, ¿qué sería? El 10%, ¿de quién? El 10%. El 10% del 10%, ¿no es cierto? Del 10%. ¿Cómo la ves? Entonces, bien sencillo. O sea, no te hagas problemas. Súper sencillo.
Entonces, así se sacan las probabilidades, diferentes maneras. Una, te dan datos, planteas. Te dan probabilidades, copias nomás, identificas, le llamo yo, ¿no? No te hagas problemas, ¿eh? No te hagas problemas. La idea es tratar de relacionarlo de acuerdo al lenguaje que nos dan, ¿ya? De acuerdo al lenguaje que nos dan. Entonces tú sacas eso y ya te va a salir. El 10%, ¿cuánto es? El 1%, ¿no? 5 más 10, 15, menos 1, 14%, igual 14%. Ya está, ¿te das cuenta? ¿Cómo la ves? Ya está. Muy bien. Bueno, pero eso yo te lo he puesto así un poquito feíto, pero ahí está ya lo que tú me has dicho, ¿ya? Bonito, ¿sí? Explicadito, ¿sí? Y ahí está reemplazadito, ¿ya? No te estés preocupando, ¿sí? Listo, ahí está. Pero no te vayas a olvidar que tienes que interpretar, ¿ya? Si aquí no alcanza, creo que aquí lo he puesto. Ahí está. Ahí está, ya. Bien explicadito, ¿ya? Para que te veas, lo veas de esa manera, ¿ya? Ya está. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a entrar a otro punto, ¿ya? A la probabilidad condicional. Voy a pedir que haya un lector, ¿sí? Que lea la diapositiva, ¿sí? ¿Puedo seguir? Correcto, escuchamos. Probabilidad condicional. La definición de probabilidad en sus diversas formas discutidas en las sesiones anteriores relaciona todo el espacio muestral y hemos utilizado el símbolo PA para denotar la probabilidad de evento o suceso cualquiera. La figura anterior muestra que también podemos utilizar la siguiente notación para definir lo mismo. P de A muestral, que se lee la probabilidad del suceso o evento A que ha ocurrido en el espacio muestral. Frecuentemente estaremos interesados en obtener la probabilidad de un evento donde dicho evento está condicionado a la ocurrencia de un subconjunto del espacio muestral. Es decir, se da que el evento B ha ocurrido y se quiere saber la probabilidad que ocurra el evento A. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora entramos, después de la probabilidad de la adición, entramos a otro término que se llama probabilidad condicional, ¿ya? Entonces se van adheriendo más términos, ¿no? Y lo importante es que nosotros solamente debemos identificarlas para poderlas descifrar o detallar en cualquier caso que nos den, ¿no es cierto? De eso se trata. ¿Pero qué es la probabilidad condicional? Bueno, aquí empiezan diciendo en lo que habíamos venido haciendo nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, y su compañero lo ha leído de esa manera, dice, la definición de probabilidad es la que habíamos hecho nosotros, cómo se definía probabilidad, ¿sí? En sus diversas formas discutidas en las sesiones anteriores, relaciona todo el espacio muestral omega y hemos utilizado a la probabilidad del suceso A, llamémosle un suceso cualquiera, así de, ¿no? Se define un espacio muestral y aquí definimos un suceso cualquiera. Y digo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este suceso? Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y esa es la definición de probabilidad formal, mejor dicho, sin decir condicional. Definición de probabilidad a secas. Pero mira, dice, en la figura anterior, o sea, me estoy refiriendo a esto que hemos venido trabajando, muestra que también podríamos utilizar la siguiente notación. Nos dicen que esto también que esté escrito así lo podemos escribir así. ¿Y qué es lo que estamos escribiendo así? Probabilidad de este suceso cualquiera, pero ya condicionado al espacio muestral. ¿Y por qué lo condiciona al espacio muestral? Porque se define acá. Entonces, escribir así, dice, o escribir así es lo mismo, dice. A eso se refiere esa partecita. Bueno, ¿y esto cómo se lee? Aquí, probabilidad del suceso A, nada más a secas.
Y aquí, ¿cómo se leería? Sería la probabilidad del suceso A o evento A, dado que ha ocurrido el espacio muestral que está acá, ¿no? Y es lo mismo, porque toda probabilidad cuando está respecto a este por defecto ya no se dice ya. Entonces, escribir así o escribir así respecto al espacio muestral es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, en esta forma ya estamos condicionándolo con el término, aunque al final sea lo mismo por ahora, ¿ya? Porque es respecto al espacio muestral es lo mismo. Pero, ¿qué sucede con la probabilidad condicional? La decimos acá. Dice, frecuentemente estaremos interesados en obtener la probabilidad de un evento donde dicho evento está condicionado a la ocurrencia de un subconjunto del espacio muestral. Es decir, antes de leer esto, es decir, que está condicionado a la ocurrencia de otro evento, a la ocurrencia de otro suceso, ya no del espacio muestral, ¿no? Entonces dice acá, es decir, se da que el evento B ha ocurrido, o sea, ocurre un evento, ¿sí? Y se quiere saber la probabilidad que ocurre el evento A. Entonces, cuando se habla de probabilidad condicional, propiamente dicho, es cuando tú quieres encontrar la probabilidad de un suceso cualquiera condicionado a la ocurrencia de otro suceso. Pero si es respecto al espacio muestral, tú lo puedes hablar como condicional o simplemente sin condicional, como la que venimos haciendo, ¿no? Porque eso lo hemos hecho respecto al espacio muestral. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad condicional se da entre eventos, mejor dicho, de manera más clara, de manera más específica, ¿ya? Pero sí se puede dar aquí, si es respecto al espacio muestral, escribir así o escribir así, ¿ya? Muy bien, ya acá lo definimos ya, ¿sí? Entonces dice, se tiene que el espacio muestral omega sea restringido al subconjunto B. Efectivamente, ya no lo estamos tomando respecto al todo, sino queremos la probabilidad de esta ocurrencia, pero restringido a esta ocurrencia de B. Por lo tanto, sería razonable definir la probabilidad del evento A, dado que ha ocurrido el suceso B. ¿Cómo se denota eso? De esta manera. Probabilidad del suceso A, dado que ha ocurrido B. Ya no le ponemos espacio muestral. Porque si le pusiéramos espacio muestral es ponerle o no ponerle. Simplemente probabilidad de A, ¿cierto? Y eso que está acá es esta figura que está acá. O sea, ya hay dos ocurrencias, ¿sí? Muy bien. Hay dos ocurrencias. Y la probabilidad condicional la definimos así con esta expresión, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, dice, sean A y B sucesos, ¿ya? O sea, por ejemplo, este suceso A y este suceso B. Con la condición que la probabilidad del suceso B tiene que ser mayor de 0, ¿ya? No puede ser 0, que sí puede ser la probabilidad, pero en este caso mayor, para que cumpla la condición. Entonces dice, la probabilidad condicional de A dado B, denotado por P A/B, se define como de esta manera. Probabilidad de A condicionado al suceso B, como la relación de la probabilidad simultánea de los sucesos respecto a la probabilidad del suceso que ha ocurrido, ¿no? O que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad simultánea de ambos sucesos sobre la probabilidad del suceso que ocurre. Entonces, este símbolo se lee así, ¿ve? Se lee dado que o dado que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, aquí podríamos decir probabilidad dado B o probabilidad de A dado que ocurre B, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Entonces, esto nuevamente dice, se lee la probabilidad del suceso A o evento A dado que ha ocurrido el suceso o evento B. Así se lee, ¿ya? Esta es la lectura de la probabilidad condicional y esta es la forma como podrías encontrar tú la condicional, ¿ya? Muy bien, a partir de ahí ya se genera entonces otra especie de teorema o otra especie de definición. Definimos la probabilidad condicional, ¿sí? Muy bien, ¿qué tenemos acá? Dice, o también se puede interpretar como la probabilidad del suceso o evento A en un espacio muestral restringido. Bueno, eso es
la forma de decirlo, ¿no es cierto? Análogamente, si lo tenemos al contrario, ¿sí? Sería la probabilidad del suceso B dado que ha ocurrido el suceso A. Y nuevamente en el numerador es la probabilidad del suceso complementario, no, la probabilidad del suceso simultáneo entre ambos, ¿sí? Sobre la probabilidad del suceso que ocurre, siempre del suceso que ocurre. ¿Ah? Y como esto es conmutativo, se puede colocar así, ¿no? Y quedaría así. ¿Ya? Esto es ya operacionalmente de acuerdo a sus propiedades. Muy bien, en este caso, pues se tiene que cumplir que esto tiene que ser mayor de 0. ¿Y por qué tiene que ser mayor de 0? Ah, porque si es 0, es indefinido, pues, ¿no es cierto? Lógico. Por eso hace esa consideración ya. Entonces, esto escrito de esa manera es la probabilidad de ocurrencia del suceso o evento B, dado que ha ocurrido el suceso o evento A. ¿Ya? Muy bien. Lo que definimos anteriormente, ¿sí? Era probabilidad de A respecto al espacio muestral. Esto es lo mismo que probabilidad de A nada más. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Y aquí lo demuestro, creo que sí, para que no quede así vago, ¿no? Probabilidad A condicionado al espacio muestral. Vamos a poner, según la definición, es igual a la probabilidad del suceso simultáneo, ¿sí? De ambos, ¿sí? A intersectado con el espacio muestral sobre la probabilidad del suceso que ocurre. Eso por el axioma de certeza es igual a 1. Probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Y esto, la intersección de este suceso en el espacio muestral es el mismo suceso. ¿No es cierto? Lógico. Entonces, probabilidad de A entre 1 es probabilidad. Entonces, escribir así es lo mismo que tener así. ¿Ya? Pero eso es cuando es respecto al espacio muestral. Pero cuando es respecto a otro suceso, ya se tiene que dejar ahí. ¿No es cierto? Ya, listo. Muy bien. Aquí hay un ejemplo a manera de captar rapidísimo lo que hemos hecho, ¿sí? Fíjense, y vamos a hacerlo de manera breve y ahí no vamos a quedar, ¿ya? Ahí no vamos a quedar. Dice, se considera el lanzamiento de un dado y se observa el número que resulta en la cara superior, ¿ya? El experimento es lanzar un dado. ¿Qué resultados tiene el espacio muestral? A ver, ¿quién me dice? 6. 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapidísimo, nada más, ¿ya? Entonces, se han definido sucesos de ese experimento aleatorio con ese espacio muestral, ¿no es cierto? Por ejemplo, el suceso A se observa un número impar. ¿Qué más? El suceso B se observa un número mayor que 3, ¿sí? Muy bien. Y nos piden encontrar la probabilidad que ocurre el suceso o evento A, dado que el evento o suceso B ha ocurrido. Si te dicen así, ¿qué te están pidiendo? La probabilidad del suceso condicional, de A dado B. ¿Correcto? En este ejemplo podemos mostrar nuestras definiciones rápidas, ¿no es cierto? Lo que dijo su compañero, el espacio muestral va a estar formado por 6 resultados posibles, ¿sí? Los sucesos A y B, ¿cuáles eran los sucesos A y B? ¿Te acuerdas? El suceso A. El suceso A es un número impar, o sea, va a estar formado por el 1, el 3 y el 5. El suceso B va a estar formado por un número mayor de 3, o sea, por el 4, 5 y 6, ¿correcto? Eso es lo que estoy tomando acá, mira. El suceso A, 1, 3 y 5, y el suceso B, 4, 5, 6. ¿Qué nos pedían? Probabilidad de A dado B. ¿Sí? Probabilidad de A dado B. Mira, ahí está. Ah, pero aquí vemos que hay presencia simultánea, o resultados comunes para hacer. A con B, el resultado común es el 5. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué nos pidieron? Nos pidieron la probabilidad de A. Aguarda, ¿esto qué es? Ah, ya. Bueno, este sacó de esto, ¿no? Esto sacó de acá, ya. Bueno, aquí estamos sacando probabilidades primarias, ya primarias. Todavía no estamos dando la respuesta a la pregunta, ¿sí? ¿Qué he hecho acá? He sacado la probabilidad de acá, ¿ya? No debía haberlo hecho, pero bueno. ¿Cómo se saca esto? Como definición de probabilidad. Número de resultados posibles de estos sucesos sobre número de resultados del espacio muestral. Acá hay 6 resultados, acá. Y acá solamente encontramos uno, ¿ve?
un resultado nomás. Entonces, es un sexto. La probabilidad de B de acá, número de resultados posibles de B, hay 1, 2, 3, ¿sí? Y el espacio muestral, número de resultados, hay 6. Y aquí están sus probabilidades, ¿ya? Esto también podríamos sacarlo, pero nos piden en la condicional lo siguiente, ¿no es cierto? Ahí está, mira. Por lo tanto, la probabilidad condicional de A con B es, ¿sí? ¿Cómo se escribe esto? Que está acá, ¿no? La probabilidad del suceso complementario de A con B, que lo hemos sacado acá, mira, y es un sexto, y lo voy reemplazando, sobre la probabilidad del suceso que ocurre, ¿no es cierto? Es 3 sobre 6. Y lo hemos sacado acá, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Acá se simplifica esto y queda un tercio, o mejor dicho, el 33%, y de esa manera nos altera la interpretación, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se obtenga un número impar, dado que ha ocurrido un número mayor de 3, es del 33,33%. Así deberíamos haber terminado, ¿ya? Entonces, como tú ves, ya comienza a ser un poquito mecánico, ¿no? Sí, pero eso es en los ejercicios así. Y en los ejercicios un poquito ya de tiraje real, entonces ahí hay que saberlos identificar. Y eso vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿ya? Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Consultas hasta ahí. Ninguna, docente. Todo claro, docente. Entonces, después que termino la sesión, voy a enviar toda esta parte de probabilidades. Los temas 1 y 2 empiezan el otro viernes como ahora, ¿sí? Como ahora. Solamente el tema 1 y 2, y a partir de ahí ya van quedando programados todos los temas en cada sesión, ¿ya? No se olviden que todos tienen que preparar, después que han hecho su resumen de exposición o de socialización, que yo le llamo, 5 ejercicios propuestos de todo el tema, ¿ya? De todo el tema, para que sus compañeros trabajen en sus trabajos individuales. ¿Sí? No se vayan a olvidar, eso tienen que hacerlo todos los temas, no solamente el 1 con el 2. ¿Sí? Y a la hora que alcanzan su trabajo, aparte que voy a ver los propuestos, voy a ver la solución que ustedes les han dado, porque tengo que ver que ustedes lo han solucionado. Porque no pueden proponerlo y ustedes no lo han trabajado. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos así es. A ellos les vamos a dar propuestos, pero yo voy a revisar que ustedes sí lo han trabajado. ¿Ya? Muy bien. A sus compañeros solamente van propuestos, nada más, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la única manera de controlar el aprendizaje ahora, porque en la primera parte y que bueno, en la primera unidad, la mayoría, bueno, de todas maneras lo expliqué yo, pero en esta hay algunos que se van a quedar solamente con la socialización de ustedes, ¿sí? Y aquí vamos a tratar de reforzar en cada exposición. Muy bien. Voy a alcanzar entonces los ejercicios que van a ir ya agregando a su trabajo individual, ¿sí? Voy a alcanzar el avance de clases para que ustedes lo vayan repasando, lo que venimos haciendo hasta acá, y ya vayan trabajando sus ejercicios para que vayan ustedes avanzando igual en la forma y modo que hemos hecho en la primera unidad, ¿ya? Muy bien. Voy a tomar asistencia, ¿sí? Voy a tomar asistencia, ¿sí? Voy a entrar al SIGAO, ¿sí? Ojalá no me vayan a cerrar. Wow, acá está. Casi. Ya. Muy bien. Abad Ocoña Ricardo. Abad Tineo Hilda.